Derecho chino. Comenzaremos desde el momento en que muchas especies de Homo empezaron a poblar el territorio de la actual China, hace decenas de miles de años. Entre ellas se encontraba el famoso Homo erectus pakiensis, pero para nosotros el Homo sapiens llegaría apenas hace solo 40.000 años. Hace 10.000 años aprendieron a cultivar arroz en las orillas del río Yangtze y mijo en las orillas del río Huanghe. Esto no se dio de manera espontánea, sino que tras varios intentos de domesticar estos productos, lo consiguieron finalmente. Claro, fueron desarrollándose y avanzando científicamente para poder descubrir la razón de cómo podían dominar estos primeros productos. Después, le siguieron otros de mayor complejidad. También comenzaron a domesticar los primeros animales, entre ellos se encontraban los perros, y a utilizar el jade como instrumento de cambio y para el uso personal. La sedentarización dio lugar a las primeras culturas de China. Estas son las culturas de Pekín-Han, Xizhan, Yanzhao, Liuhencong y Hongshan. Todas ellas se situaban a las orillas del río Amarillo y sus afluentes, debido a que era una buena forma de subsistencia, ya que al estar pegado a un río garantizaba agua y que las siembras fueran viables, así proveyéndolos de comida. No es por nada que las civilizaciones más grandes en las que se asentaron junto a los ríos, por ejemplo, Mesopotamia y Egipto. Durante el Neolítico, todas las culturas del río Huanghe se fusionarían y darían lugar a la cultura de Longshan. Esta cultura tenía una sociedad jerarquizada de corte religiosa, debido a que ellos rendían culto a los dioses que según eran los que proveían de los elementos claves para subsistir. Intercambiaban los productos y tenían guerras constantes. Su yacimiento más importante es el de Taozi en la provincia de Shanxi. En este enclave se encuentra el observatorio astronómico más antiguo de Asia, datado de hace más de 4.000 años. En la historia de China, la Edad Antigua supone la base de su cultura. En esta época aparecieron las primeras dinastías de China, el nacimiento de grandes filósofos que fueron los que introdujeron el sentido de la vida y su funcionamiento, tales como fueron Confucio, Mencio, Lao Tse y la entrada del budismo a China. La primera dinastía de China, la Xia, se considera semi-mitológica. Esto es debido a que algunos historiadores la consideran real y otros que no, aunque cada vez aparecen más pruebas arqueológicas de que fue real, aunque bien no podemos descartar la probabilidad de que haya sido una dinastía ficticia. Esta primera dinastía duró desde el año de 2100 a.C. al 1800 a.C. Era una ciudad amurallada con una clase de gobernante de corte religiosa. En esta época aparecieron las técnicas de uso del bronce y las nuevas herramientas. Estas se fueron creando debido a que cada vez se presentaban más problemas o simplemente querían innovar para mejorar su calidad de vida, lo cual los llevó a una mejora tecnológica progresiva. Reinos combatientes. Después de siglos de guerras y batallas, en el siglo V a.C. solo quedaban 8 estados de los 170 originales. Estos 8 se disputaban el control de toda China y uno de ellos, el estado de Qin, lo consiguió. Y así obtiene el poder sobre todos los demás estados de una manera uniforme. Emperadores. El ejército de terracota fue mandado a construir por el primer emperador de China, con el motivo de defenderse de los que quisieran atacarlo y también de defender a su pueblo. Su líder conquistó también el capital de Zhou y fundó su propia dinastía, la Qin, Qin Shi Huangdi, del cual él fue también su primer gobernante y emperador en la historia de China. Dinastía Qin. La dinastía Qin fue la última dinastía de la Edad Antigua, aunque algunos historiadores la ponen como la primera de la era imperial. Sea como sea, es una dinastía de transición entre una era y otra. Esta duró muy poco, solo desde el año 221 a.C. al 206 a.C.
pero su importancia fue enorme, ya que fue la que abrió paso a la era imperial. Esta dinastía vio el primer emperador histórico de China, Qi Shi Huangdi, el cual usó el legalismo y la centralización del Estado para controlar toda China. Era imperial. La era imperial supone en la historia de China un punto y aparte. Las dinastías de China no serían gobernadas nunca más por la nobleza, sino por funcionarios que ascendían a la administración a través de unos exámenes imperiales. Cualquiera podía presentarse a estos exámenes, se ahorraba el suficiente dinero como para pagarlos, y si los aprobaba, eran admitidos en la administración imperial. Los funcionarios se encargaban de todas las tareas de gobierno: recaudar impuestos para el gobierno central, reclutar levas, archivar información, crear censos de población, gobernar provincias, entre otras muchas funciones que realizaban muy similares a la actualidad. Órganos de poder, estructura y funciones en China. Partido Comunista. El Partido Comunista es el partido político más grande del mundo. El partido supervisa muchos aspectos de la vida cotidiana: la educación, el contenido de la televisión, el trabajo, la vivienda y el número de niños que puede tener cada familia. Este grupo de élite está conformado por funcionarios de gobierno, oficiales del ejército y trabajadores seleccionados. Tan solo el 17% de los miembros son mujeres y el 78% tiene más de 35 años, aunque se están haciendo esfuerzos de reclutar personas más jóvenes. El partido ha sido criticado por su obsesión por el control y por la represión, a veces brutal, de la disidencia o el desafío. El partido otorga a sus miembros algunos privilegios en el acceso de las escuelas y a trabajos que solo están abiertos para los miembros del partido. Del desempeño dentro de la organización depende la carrera y los negocios. Los aspirantes para pertenecer deben contar con el apoyo de algún miembro y someterse al escrutinio de la rama local. Luego pasan por un periodo de prueba de un año que incluye asesorías y entrenamiento. El partido funciona bajo una estructura de pirámide encabezada por el Congreso Nacional del Partido, que reúne cada 5 años a 2.000 delegados que eligen un comité central. Este comité, que tiene 200 miembros de tiempo completo y 150 alternos, eligen el Politburo, que toma las decisiones. El partido también está compuesto por el secretariado, que cumple funciones administrativas, y por un departamento de organización que supervisa las carreras de los funcionarios y decide su promoción. Comisión de Disciplina. Los miembros del partido sospechosos de corrupción, malversación de fondos o de contravenir la línea del partido son presentados ante una comisión que juzga los casos de disciplina interna y controla posibles abusos. Tras la reforma económica han aumentado los casos de corrupción, por lo que el gobierno ha lanzado una campaña para detectar los funcionarios corruptos, dándoles castigos de alto perfil, con cubrimiento de los medios de comunicación. Politburo. Cada decisión que afecta a los 1.300 millones de chinos es tomada por el Politburo, un organismo compuesto por 24 personas, pero el poder real de decisión lo detentan los 9 miembros del Comité Permanente, que funciona como un gabinete ministerial y reúne a los líderes más influyentes del gobierno. No está claro cómo funciona el comité, pero se cree que las reuniones se buscan el consejo de los miembros. Aunque se cree que en estas reuniones privadas existen desacuerdos, es raro que las peleas lleguen al dominio público. Veteranos del partido. Los miembros más antiguos del partido a menudo tienen mucha influencia sobre las decisiones, incluso cuando ya no están en el poder. Esto ocurre porque el sistema funciona a través de lealtades y protegidos. El ejemplo más destacado es el de Deng Xiaoping, quien tras retirarse del poder continuó su liderazgo político a pesar de que su título era el de gerente de la Asociación China de Puentes. Comisión de Asuntos Militares. El Ejército Popular de Liberación tiene a 2.5 millones de soldados que defienden el partido y las fronteras del país.
El partido controla el ejército a través de la Comisión de Asuntos Militares, un órgano con 11 miembros que deciden sobre los nombramientos de oficiales desde el despliegue de tropas y el gasto en armas. Congreso Nacional Popular. Según la Constitución de 1982, el Congreso Nacional Popular es el órgano más poderoso del Estado y cumple la función legislativa. El Congreso reúne a 3.000 delegados elegidos por las provincias, las regiones autónomas, las municipalidades y las Fuerzas Armadas. El Congreso tiene el poder de cambiar la Constitución y promulgar leyes, pero como el 70% de sus miembros pertenece al Partido Comunista, hay quienes critican que no pasa de ser un órgano que firma las decisiones tomadas por el partido. Sin embargo, hay señales de mayor independencia. Consejo de Estado. El Consejo de Estado supervisa todas las operaciones del gobierno y es responsable de que la política del partido se siga, tanto a nivel nacional como local. Su principal objetivo es diseñar el plan económico y de presupuesto estatal y también es responsable de la ley y la justicia. El Consejo en pleno se reúne una vez al mes, pero su comité es permanente, conformado por el presidente, 4 vicepresidentes, consejeros de Estado y el secretario general. Fuerzas Armadas. El Ejército de Liberación Popular ha sufrido un periodo de reforma desde la década de los 80. Desde ese momento se hizo un mayor énfasis en el mejoramiento del entrenamiento, mejor armamento y salario. Se redujo la planta. Los miembros del ejército deben declarar su lealtad al Partido Comunista y están bajo el control de la Comisión de Asuntos Militares. El ejército no cuenta con representación en el Comité Permanente del Politburo. Cortes fiscales. Las leyes chinas son un reflejo de la complicada mezcla de las prioridades del Partido Comunista, las leyes promulgadas en 1949 y la reforma económica de 1979, que intentaba poner la economía china en línea con la de Estados Unidos y Europa. El Congreso Nacional Popular es responsable de presentar proyectos de ley y en temas fiscales y de derechos humanos. Provincias y centros urbanos. China está compuesta por 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo el control del gobierno central y 2 regiones especiales administrativas. El Departamento de Organización nombra a las autoridades locales ocupadas alrededor de 7.000 personas. En las provincias, las autoridades locales del partido toman decisiones juntas, pero tienden a primar la opinión del secretario general del partido en la provincia sobre los gobernadores. Cada localidad cuenta con un Congreso Popular que elige a su propio gobierno por periodos de 3 a 5 años. Derecho chino en su ámbito religioso. La primitiva doctrina del cielo o de la razón suprema, doctrina que es de presumir, se propagó desde el Tíbet, trayéndola quizá consigo las razas civilizadas en su inmigración. Atribúyase al fundador de la organización política china y se contiene especialmente en los libros sagrados de los 5 Qing, cuya actual disposición y forma procede sin embargo en su mayor parte solo de Confucio. Derecho chino en su ámbito matrimonial. La monogamia es en verdad el principio practicado por la inmensa mayoría de los habitantes, según las leyes naturales que regulan las relaciones entre los sexos, por lo cual frecuentemente los viajeros solo han hecho notar el vínculo monógamo. Pero el chino puede tomar legalmente 3 concubinas, además cuyos hijos se equiparan con los de la primera esposa legítima. Derecho chino en su ámbito sucesorio. Atendiendo principalmente a la conservación de la unidad de la familia y es esencialmente intestada, en este, como en otros pueblos, encontramos que en un principio el patrimonio de la familia continúa indiviso bajo la autoridad del primogénito, más tarde se divide entre los hijos. Derecho chino en su ámbito de propiedad.
La propiedad privada está protegida por muchas disposiciones. Las condiciones del territorio han sido diversas según las épocas. Aún no mediado el siglo III a.C., el emperador era el único propietario territorial y repartía el suelo entre sus particulares, de tal suerte que cada porción del campo labraba 9 partes para sí mismo y la 10ª para el emperador. Derecho chino en su ámbito civil y penal. El código chino no hacía distinción alguna entre la pena y la indemnización civil. La liberación por dinero, permitida en ciertas circunstancias, aparece solo como un privilegio, y el principio de toda la legislación es la disciplina y el castigo. Toda ella es legislación penal. Todo el código, aun en la parte relativa al derecho civil, es esencialmente código penal. El bambú pequeño o grande constituye el perpetuum mobile en todas las disposiciones. El deudor que no paga a su tiempo, el hijo menor que sigue llevando el título de su padre, etc., sufren una pena de palos casi mayor que la del ladrón y el monedero falso.